De 4 minutos. Benimex, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, está por acá con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, agradezco la invitación y la verdad que en el camino venía escuchando el debate de Mark Maguire, Sammy Sosa, ¿verdad? Mis orígenes no me perdonan no hablar de ello. Esperamos que Sammy logre llegar a la máxima cúspide internacional. Lo merece, sí. Claro, así es. Beni, ¿qué se hace desde el Consejo? Porque uno usualmente se queja, hay algunas legislaciones, quizás falten otras, pero uno se queja de las dificultades que tienen. Bueno, tenemos los que tenemos la independencia plena, motriz, ¿verdad? De las dificultades en las asiras y muchas cosas. Entonces esto se sobredimensiona cuando la persona tiene dificultades motoras en ese contexto, ¿verdad? De las dificultades motoras, aceras irregulares, las rampas que no existen, lugares imposibles, instituciones públicas, porque en la privada tampoco, pero cuando tú ves lugares de servicios que deberían tener eso en cuenta o hacer las adaptaciones si son estructuras viejas, pero no ocurre. Entonces, ¿qué haces desde CONADIS en ese aspecto y luego en otros que limitan a las personas con discapacidad? A 59 días de nuestra llegada al CONADIS, mañana cumplimos 60 días, a pesar de que fui viceministro de Presidencia y era el enlace con el Consejo Nacional de Discapacidad. Y evidentemente ahí impulsamos algunas iniciativas importantes, sobre todo en materia tecnológica para la institución. Puedo decirle que el tema de la discapacidad históricamente en la República Dominicana ha pasado como una cenicienta, como un tema de no tener el impacto y el interés de toda la población en general, gobierno, partidos, alcaldías, instituciones centralizadas y descentralizadas, y le hemos dejado como ayuda social, como un apoyo, inclusive algunas veces con mucho asistencialismo y no una política pública transversal en todo el Estado Dominicano, que es lo que queremos impregnar en la visión del CONADIS. Y si lo fuéramos a dividir, porque la accesibilidad, todo el mundo piensa en infraestructura, la accesibilidad es todo. Lleva la accesibilidad a materia educativa, laboral, social y demás, y salud, porque es la posibilidad que tiene una persona con discapacidad acceder a los servicios generales que todos tenemos el derecho de tener, pero que se le hace más complejo a ellos por su condición. Y efectivamente, y si nos vamos a infraestructura física, el primero que no es accesible es el Consejo Nacional de Discapacidad. ¿Cómo es? El primero que no es accesible es el Consejo Nacional de Discapacidad. Primero, su ubicación donde está próximo a la Máximo Gómez y hay una parada de autobús en la esquina que nos ocupa 3/4 partes de la avenida principal. Para yo entrar... ¿Dónde exactamente? Está en eso es la Miraflores. Miraflores. Como vienes en la 27, después la Máximo Gómez, a mano derecha, entre Lina y Unive. Diríamos, toma la parte detrás de Lina. Valga el anuncio. Ah, ya, sí. Y efectivamente, para yo entrar a mi oficina, tengo que subirme casi en la acera para poder entrar. O sea que hay un problema que hacemos un llamado siempre al Intran y Obras Públicas. Para esos fines estamos con ellos trabajando en la normalización de esta situación, que inclusive es una parada improvisada. Y efectivamente, volviendo al punto de accesibilidad, la infraestructura en el país tiene una situación de que no se tome en cuenta esos aspectos de poder darle entrada o ponerla a disposición de las personas con discapacidad que puedan llegar a los lugares educativos, de salud y demás. Y efectivamente, CONADIS tiene que trabajar, y estamos trabajando, en que seamos un ente, como somos un ente articulador y regulador del sistema, poder emitir normativas. Para esos fines, estamos junto al MAP creando algunas situaciones internas de mejorar nuestra organización interna para poder ser un ente que pueda dictar algún tipo de medidas conjuntamente con las alcaldías y los espacios que tienen que ver con la municipalidad principalmente. Con los ayuntamientos. Correctamente. No, hay un proyecto que se llama Municipios Inclusivos, que producto del cambio de gestión de este año en la municipalidad,
quedó un poco sobre la mesa, que era ubicar y hacer un levantamiento 360 en los ayuntamientos a los fines de que se pudiera dar mejor servicio al momento de construir acera y contenes, en el momento de hacer cualquier puente, lo que sea, se tomara en cuenta espacios y unas normativas internacionales eso es que hay que cumplirlo, así mismo es. Entonces, la ley 513, que es la que norma la discapacidad en el país, que es muy amplia y general, pero tenemos que llevarla a que sea más práctica. Y en eso estamos el CONADIS. Entonces, si le digo el problema, le digo alguna solución. Y efectivamente, nuestro departamento de accesibilidad estamos ampliándolo y estamos integrando personas, por ejemplo, el caso de Adi Osuna, que es la presidenta de la Sociedad de Arquitectos Dominicanos, que es especialista en accesibilidad urbana y general, para nosotros, conjuntamente con la sociedad civil, conjuntamente con el sector público, el sector privado, generar esas mejoras que necesita la persona con discapacidad. En otro aspecto, en el tema laboral, que también es accesibilidad que hay muchas barreras para el tema laboral. CONADI ahí sí cumple. Nosotros somos una institución que, a pesar que la ley habla de un 5%, el 30% de nuestra empleomanía tiene discapacidad. Efectivamente, no aspiramos que sea así en todo el sector público. Perdóname, porque tú eres abogado. Correcto. Buen abogado. ¿Qué es un discapacitado? O sea, ¿cómo está en el marco legal del CONADI? ¿Qué persona es discapacitada? ¿Cómo se diferencia un discapacitado de otro tipo de debilidad física? ¿Qué es un discapacitado? Lo primero es el lenguaje. Sí. Ya no se dice discapacitado, persona con discapacidad. Es como la forma con discapacidad. Persona con discapacidad. Correctamente. ¿Qué es? Todo aquel en la ley me refiero. Todo aquel que requiere, tal vez no lo digo taxativamente, pero todo aquel que requiere una asistencia para poder sobrevivir y poder llevar sus tareas diarias como ser humano. Ya sea con un bastón, ya sea con una silla de ruedas, ya sea con muleta, o inclusive que tenga una persona que la acompañe para tales fines. Entonces decía que por ello nosotros planteamos y que en el Ministerio de Trabajo, que ya hay un convenio, nosotros llevarlo vía el MAP para el sector público, que ponga un indicador, como mide la gestión de la calidad del sector público, por un indicador de accesibilidad a la inclusión, a la discapacidad. Las entidades públicas que cumplan con ello tienen mayor puntaje para recibir los bonos que reciben de CIMAP, la calificación y optar por servicio público de calidad. Eso por un lado. Pero eso no debería ser altruismo, ¿no? Eso debería ser obligatorio. Correcta, por eso queremos que esa política sea transversal, como es la política de género. Claro. Que en todo el Estado Dominicano se consigna un 5% de participación de la mujer, sea así mismo para el tema de discapacidad. Y en el sector privado entonces, con Copardón, con las entidades empresariales, los gremios, también estamos trabajando proyectos para poder paulatinamente llegar al 2% que establece la ley con personas con discapacidad. Estamos conversando con Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Esto que estás diciendo está estipulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo de manera transversal. Y hace un tiempo hemos visto cómo muchos incluso de los que llegan al gobierno ni siquiera entienden, piensan que esto es algo bonito, pero que es accesorio. Cada vez se ha ido perdiendo más, te lo digo porque estuve sentada en muchas mesas de planificación donde ese punto siempre se tomaba en cuenta, igual que el de género, igual que el tema de juventud. ¿Qué ha pasado y si en materia presupuestaria han tomado en cuenta las necesidades de CONADIS, que son muchas cada vez más? Yo pienso que, y reitero, el tema de discapacidad, a pesar de que hemos hecho algunos aportes, el de que llegamos a la gestión de gobierno, a una iniciativa de la primera dama, Raquel Arbaje, se estableció un fondo para la discapacidad, para niñez con discapacidad. No es tanto como la gente quisiera, pero son 6,000 pesos que de alguna manera, sumados 6,000 pesos que sumados al Supérate y demás, una familia vulnerable de bajos recursos puede manejar para su terapia, gasto mensual y demás de la persona con discapacidad. Eso por un lado, un proyecto importante. Segundo, la política de cuidados. Es un modelo que se usa a todo el mundo, incluso los dominicanos en España o los dominicanos en Estados Unidos se dedican a ellos, que para atender a la persona con discapacidad,
que desde el punto de vista de Conavis debe empezar con las familias. Son que las padres o madres que dejan de trabajar se dediquen a su hijo permanentemente, toman una formación con el Infotep, se certifican como cuidadores y el Estado le paga por atender a su familiar, ¿verdad? Que en este momento muchas veces tiene una situación de dependencia que necesita ese acompañamiento. Entonces, la política de cuidado también la ha inaugurado este gobierno, que empezó con la política de tercera edad, la tercera edad, ahora viene para discapacidad. Pero también, y para dejarlo sobre la mesa, sí desde el CONAVI estamos trabajando un plan nacional por la discapacidad. Porque si no proyectamos, si no levantamos, si no identificamos, a mí un poco me funciona una encuesta que me diga, en el país hay un 10% de personas con discapacidad. Sí, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuál es la situación de vulnerabilidad? ¿Dónde? Entonces, por ello, el Plan Nacional por la Discapacidad que estamos trabajando, que estamos desarrollando para ponerlo en marcha en el próximo trimestre, nosotros estamos levantando cuáles son las necesidades puntuales alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a los ODS, que por donde tenemos que medir la necesidad que tiene la población a nivel general. Realmente, por esa orientación iba a preguntarte si el Estado dominicano tiene pues cuantificada la cantidad de personas con discapacidad y cuál es la región del país que puede ser más impactada con este fenómeno. Mira, verdaderamente, a pesar de que el censo del 2022 tenemos mesas de trabajo para analizarlo y recibirlo, la última referencia es el 2010. Igual la encuesta en hogar y aproximadamente anda un 10%. Mucho menor en el país hasta ahora que la media internacional, que habla casi un 15%. En el año 2010 se proyectó un 12.5%, en el hogar anda más o menos cercano al 10%, posiblemente el censo venga menor el monto, pero nosotros siempre pensamos que 1 millón de dominicanos aproximadamente viven con algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es la dominante? ¿Cuáles son las dominantes? Esa es parte de lo que tenemos que levantar, porque justamente falta data en el país. O sea, no se ha hecho antes. No hay, todo el que estaba ahí no hizo nada de eso. Nosotros tenemos en el Plan Nacional no le puedo llamar un censo, ¿verdad? pero sí con los amigos de ONES, UBEN y demás, nosotros cruzar una serie de informaciones y una estrategia de ir a territorio e identificar dónde están, para levantar justamente, identificar ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto es tu presupuesto? Es un reto importante. ¿Cuánto es tu presupuesto? 300 y tantos millones de pesos, 350 millones de pesos. Pero sí tenemos la situación que tenemos alianzas importantes con otras agencias de gobierno, como Supérate, por ejemplo, que vía el BID estamos trabajando proyectos inclusivos en territorio. Estamos levantando los municipios inclusivos y estamos con la política de cuidado. Eso nos ayuda bastante a trabajar un poco el tema. Segundo, al ser dependencia de presidencia, tenemos la posibilidad de con presidencia tercerizar muchos temas que son inherentes a CONAVIS, hasta tanto en el 2026 podemos aumentar el presupuesto. Y así con otras instituciones del gobierno podemos hacerlo. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros? Somos de las pocas agencias gubernamentales que convivimos con la sociedad civil. En nuestro órgano de gobernanza, que es el Directorio Nacional y el Comité Ejecutivo, el 60% de su matrícula es la sociedad civil. Y toma decisión con nosotros y son parte activa. ¿Tú se refieres a asociaciones? Asociaciones sin fin de lucro adscritas a CONAVIS, habilitadas por nosotros, que son parte activa de la toma de decisiones. Entonces eso nos ayuda a nosotros de primera mano conocer sus necesidades, pero también con ello aplicar política pública. ¿Cuál es también? Rehabilitación, quiéreme como soy, yo también puedo. Ahora estaba en Santiago la Asociación Cibao de Ciegos, FUCSI, que es la Fundación también Internacional. O sea, hay muchas entidades de diversidad, de discapacidad, autismo, Down, ciego, sordomudo. Hay muchas que gracias a Dios articulamos entre nosotros. Entonces tenemos ahora la asamblea del día 30, donde vamos a presentar la propuesta del plan, que va a conllevar, como yo decía, a nivel nacional transformar la institución, porque a lo interno, el primer reto, donde CONAVI tenía 94 plazas disponibles, que no estaban con ningún tipo de... Nosotros, ahora mismo la matrícula de 106 colaboradores, teníamos 94 sin colaboradores. Entonces es muy difícil tú poder hacer trabajo de campo, tú poder articular a nivel territorial, si tú no tienes las plazas mínimas suficientes. 1, 2, CONAVI solamente estaba en la capital, solamente estaba en el local que le decía. Ahora hemos con Optic, en los puntos GOV, abierto 2 stands,
uno en Santiago, otro en San Cristóbal, para descentralizar los servicios. La idea nuestra es en la región también llegar, estableciendo en Asua, el propio en el Cibao de Santiago y en la Romana, para que las personas puedan recibir, porque CONAVI emite un certificado de discapacidad que es como el acta de nacimiento de las personas con discapacidad. Sin ese certificado no se puede acceder a los servicios que da el Estado Dominicano. Ustedes también ¿Cuáles son los criterios se puede hablar de ese certificado? de supervisar si las instituciones cumplen con la cuota. Justamente, correcto. Esa parte que a nadie le corresponde, por eso decía que con el MAP estamos trabajando en un indicador para esos fines y con el sector privado también a través del Ministerio de Trabajo, para que el sector privado, pero yo pienso que todavía podemos hacer no se cumple en el público. No llegamos en global ni un 1%, o sea, es una cosa irrisoria, o sea, y el sector privado, tengo que decir, los bancos comerciales están muy activos con el tema, incluso están planteando una serie de modificaciones que llevan a un aspecto tan legal, porque por ejemplo la persona con discapacidad visual tiene un testigo. Discapacidad visual es ciego, no es que ve poco ni nada de eso. Correcto, a retirar hasta 50 pesos que vayan ahí, tiene que llevar un testigo, y eso irrumpe con la discrecionalidad bancaria que hay, el secreto bancario. Pero hay muchos aspectos que tenemos que trabajar, que es muy amplio. La discapacidad en el país debe ser transversal, debe ser vista no como una enfermedad o un virus de momento, sino como algo normal, una condición que la gente vive. Y los ayuntamientos, Liga Municipal, en el caso que era en la introducción de la pregunta referente a las limitaciones en desplazamiento, para aceras, calles, aceras y rampas. Se había avanzado bastante y el Distrito Nacional había llevado la voz cantante en el tema, pero se ha retrotraído. Dos municipios que son foco de nosotros es Asua y Santo Domingo Este, porque la data que se levantó de la poca que hay establece mayor cantidad de personas con discapacidad en esas dos regiones. ¿Qué estamos haciendo nosotros también? Jornada en el interior. Nosotros creemos mucho que hay que llevar los servicios donde está la gente, no la gente con avis. Antes, para obtener la certificación de discapacidad, hay que dar hasta 6 viajes. ¿Cuáles son los gente criterios? Del interior para venir a la capital. ¿Cuáles son los criterios para tú decir para que tú avalar que yo soy discapacitado? Vienen con un diagnóstico de un profesional avalado por salud pública correctamente, porque eso es salud. Y nosotros con el Servicio Nacional de Salud estamos en proceso de una a mí no me gusta hablar de acuerdo, sino de una agenda de trabajo para que los hospitales públicos tengamos centro de diagnóstico para poder descentralizar los servicios. Incluso cuesta bastante a una familia. Sin embargo, el Estado tiene que proveerlo de manera gratuita y estamos en eso. Posteriormente van con Avis y con equipo técnico nuestro limitado. Entonces le damos el certificado con evaluación que se hace ya a la persona. Y eso ya es un técnico que lo hace. Y después que me lo diste, ¿de qué me sirve? ¿Qué consigo yo con la... Si eres mayor de edad, tiene el tema de la pensión. La pensión. Puede entrar, correcto, puede entrar incluso al tema laboral, te exigen en los lugares laborales, te exigen los centros educativos para que tú puedas acceder a la educación. Y la menor de edad le sirve para el Fondo Nacional de Discapacidad, que es un acompañamiento que se da entre otros beneficios. Le decía que es un fondo que se gestó por propuesta de la primera dama, Raquel Arbaje, para acompañar las terapias y necesidad que tienen los niños. Ahí vamos a lo que decía Rosario, que ese concepto, qué bueno que ella lo hace, ¿verdad? Y que otros participan. De lo bonito, del esfuerzo, del apoyo, hay que ayudar, y no como una política de Estado del 10% de la población. Sí. O sea, es lo malo. Mira, lo estamos llevando con el plan que sea una política transversal del Estado. O sea, de que tú puedas, con una persona con discapacidad, puedas acceder a todos los servicios del Estado dominicano como cualquiera de nosotros. Pero desde aquel lado tienen esa visión. Sí, claro. Al Ejecutivo y al Congreso. Bueno, el presidente de la República, cuando se habló a posibilidad que nosotros fuéramos al CONADIS, que es bueno que la gente sepa, fue por voto de los mismos sectores. O sea, yo fui a la asamblea y me propusieron y salimos a la presidencia. El mandato fue llevar a la discapacidad y hacer visible. Eso fue la primera meta de nosotros, que la gente entendiera qué es el CONADIS, qué es la discapacidad en el país, cuáles son las transformaciones, los retos y transformaciones que necesitamos. Ya nosotros tuvimos en diciembre una asamblea en Río de Janeiro y logramos que se haga en el país la próxima cumbre latinoamericana de discapacidad. Nosotros vamos ahora a Miami esta semana a recibir 2.500 sillas de ruedas en donación por wheelchair para el país. Los mormones tenían 7 años sin entregar ningún tipo de apoyo al país de sillas de ruedas y estamos recibiendo ahora 3.000 sillas de ruedas más. O sea que estamos en un proceso de gestión para recibir el apoyo y entonces entregar a las personas con discapacidad la necesidad que puedan tener.
Bueno, el tema es esa visión de, bueno, vamos a ayudar, vamos a... No, si no, puedes- una política pública de Estado. Claro, sí, transversal. si puedes cambiar eso, si puedes animar, porque va a ir, caemos en eso se ve como la cultura, Oye, como el asistencialismo. deporte, eso se va relegando. Y si no hay en el Ejecutivo esa visión, y en el Congreso, y los municipios que son fundamentales, entonces estaría perdiendo un gran esfuerzo. En el Infotep hay una política en ese sentido de capacitar a estas personas para tanto el servicio público como para la oferta en el privado. Correcto, buena pregunta, Cristian. En la mesa intersectorial de la política de cuidados, que formando a las personas para ser cuidadores, el Infotep es que lidera esa mesa, el que lleva la certificación de las personas con discapacidad. Pero también ellos internamente tienen programas para personas con discapacidad. Recientemente, con el ITLAS también, acabamos de firmar un acuerdo, Qué bueno. que a propuesta de Francis de Hungría, para poder asumir formación a personas de discapacidad diversa a nivel general. La En óptica, Infotep no solo cuidadores, ¿no? no, No solo para cuidadores. que sobran. Digo, que no es solo formación No, para cuidadores. correcto. Ellos tienen sino formación oficios integral general integral, y correcto. tienen en su haber la certificación de personas que sean cuidadores. Y de esa del Optic también están generando software para que la gente sea autodidacta, para formación integral en muchos aspectos y poder llegar a los servicios del Estado, incluso una aplicación con todos los sistemas braille y demás para que las personas con discapacidad tengan su capacidad de poder hacer cosas y poder tener servicio del Estado dominicano. Benny, gracias. En el tiempo corto. Sí. No, Algún día se van a resolver los problemas no. de tránsito en este país. No, ¿no? 50, 60 años. más adelante, cuando tengamos más avanzado el plan, vamos a traerlo para que ustedes lo vean y sean parte que difundan, porque yo creo mucho en la comunicación educativa. En este momento, cuando nadie necesita el apoyo de los actores sociales, de la comunicación, para poder difundir la política hacia la persona con discapacidad y sobre todo concientizar a la población de que a pesar de que usted no tiene una condición, trate dignamente a la persona con condición, y por eso desarrollamos los talleres de sensibilización para tales fines. Bueno, Benny Mes, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Yo lo quiero ver en otro Mire lado. allí, Más peso. Benny, tú que eres un Avanzando. hombre muy En activo. capacidad, pues más de ahí. Avanzando. Tú que eres un hombre muy activo A Beni no. políticamente. A Beni no. Un Le hombre, van a dar a Beni. Qué cosa. un hombre joven, con muchas energías y que atiende muchos cartones a la vez. Cuando vayas a construir, reconstruir en la oficina, en la bueno. casa, en el campo. Allí que el acceso es maravilloso, fácil acceso. Está bien. En Isla San Martín 183 está materiales industriales. Ah, muy Esa es la bien. ferretería más completa. Todo lo que tenga que ver con CONADIS. No que estén claro, pendientes se licita, a los pero- procesos, claro, vamos a subir. Correcto. Vamos Pero a transformar lo- la oficina principal, o sea que ahí podemos. Pero en el ámbito personal y Sí, sí, familiar, sí. Está tú le bien. dices que te mandamos desde a diario, ya en lo personal, ¿verdad? Está bien. Y te van a dar unos excelentes precios. Eso iba a decir. Está bien, gracias. Bueno, reiteramos las gracias a Benimex, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad. CONADIS, José Patricio Monegro, presidente del Comité de los Juegos Centroamericanos y Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos del Caribe 2026, el director del día. Un hombre de iglesia como Julián Roa. Bueno, vamos a comerciales.